El despertador consciente. Capítulo 19. Sistema educativo actual. Repitiendo como loros. Desde pequeños, una de las frases que más veces habremos escuchado en cualquiera de sus múltiples formas es que estudiar es muy importante. Tanto que hasta ciertos etiquetados sociales dependen del nivel de estudio superado. Y no seré yo el que diga que estudiar no es importante, al contrario, probablemente sea una de las mejores cosas que hacer con nuestro tiempo en vida. Supongo que todos en mayor o menor medida recordáis vuestra etapa educativa. Según la generación a la que pertenezcáis, las materias tenían diferentes nombres, pero en la mayoría de casos, temarios no muy diferentes a los actuales. Lengua, matemáticas, ciencia, historia, conocimientos y habilidades básicas que todo el mundo debería tener y que te evitan ser considerado un analfabeto o un inculto. Hasta aquí todo perfecto. Para que una civilización avance y sus individuos con ella, es muy importante el acceso universal a la cultura, que principalmente se puede conseguir a través de la escolarización, aunque no debería acabar ahí tampoco. El problema quizás es que el sistema educativo en general parece que solo busca que almacenemos toda esa información y nada más. Incluso yendo un poco más lejos, parece estar pensado para destruir por completo el posible interés que pueda tener cada niño por aprender y estudiar. En mi época ya era así, en las anteriores parece ser que también, y por más reforma educativa que se intente aparentar que se promueve, no tiene pinta de que tengan intención de cambiarlo en un futuro próximo. Lo que hoy se conoce como educación en realidad solo es repeticiones continuadas de información y en memorizar todo ello. Desde luego que memorizar cierta información es importante, pero no puede ser el único objetivo. Nos tratan como si fuéramos loros, como si fuéramos pequeños discos duros en los que introducen información a base de repetir y repetir los datos, y cuando eso no funciona en un individuo, hay castigo. Debes entender por las buenas o por las malas que tu objetivo es memorizar la información hasta aprobar un examen. No importa si luego envías todos esos datos a la papelera de reciclaje de tu cerebro, tú memoriza y calla. De no ser así, sin importar si es por poca capacidad o por falta de interés, entonces suspenderás exámenes, que te llevarán a suspender asignaturas para acabar repitiendo cursos. Al final todo se reduce a repetir y repetir hasta que cedas a sus imposiciones. Si aún así sigues empeñado en no aprender a memorizar, seguirás repitiendo cursos hasta convertirte en un error del sistema y te desecharán como un electrodoméstico defectuoso, imposibilitándote a casi todos los efectos el acceso al mercado laboral. Este proceso se perpetúa mediante el sistema de los exámenes, que únicamente evalúan esa memorización, que no deja de ser una cuestión prácticamente mecánica del cerebro. Que yo me pregunto, ¿un profesor que realmente se preocupe y esté encima de sus alumnos necesita un examen para saber si han aprendido algo? Vamos, yo creo que todos los profesores saben perfectamente cuándo sus alumnos aprenden y cuándo no. Por lo tanto, lo de los exámenes, ¿para qué es exactamente? A mí me vendían que era para poder evaluar de forma justa a todos por igual, y eso suena fantástico, sobre todo para evitar que el profesor pueda cometer algún tipo de prevaricación con alumnos que le caigan mal. Que si el motivo real es este, demuestra la poca confianza que tenemos hacia la figura del profesor en nuestra sociedad. Siempre puede haber malos profesores como hay malos profesionales en todos los sectores, pero si tuviera que fiarme de la honestidad de cualquier ser humano, seguramente elegiría a aquel que decide dedicar su vida a enseñar y ayudar a crecer a lo que será el futuro de la humanidad, que son los niños. Creo que deberíamos replantearnos todos la figura del profesor o maestro y darles de una vez el crédito que merecen. O si tanto nos preocupa esa supuesta falta de honestidad por parte del profesorado, pues quizás lo que habría que hacer es ayudarles más y estar más encima de ellos, pero ya no para vigilarlos, sino porque pocos merecen más ayuda y recursos que todo este colectivo. No como ahora que se les deja ahí a la buena de Dios que se busquen la vida con 30 niños por clase y si la cosa en algún momento no sale bien, entonces cargamos contra su falta de profesionalidad. La mejor sociedad es siempre la que tiene a los mejores profesores, y los mejores profesores seguro que son aquellos que disfrutan de más respeto y compromiso por parte del resto de la sociedad. Dicho esto y volviendo al tema de los exámenes, yo creo que los exámenes solo sirven para meter presión al alumno y como herramienta de castigo, pero es que incluso iré más allá. ¿Por qué tenemos que evaluar el nivel de aprendizaje de cada alumno? Sé que es el ejemplo más típico del mundo, pero se dice que Albert Einstein sacaba malas notas y aún así acabó siendo uno de los físicos más brillantes de la historia. ¿A nadie le hace pensar esto, que el sistema de evaluación académica tal cual lo conocemos es una patraña? Y te dirán que los alumnos no se esforzarían nada si no hubiese exámenes, y puede que en algunos casos fuese así, pero yo estoy seguro que la mayoría trabajarían mejor y aprenderían más si no tuvieran la presión de memorizar datos y datos para no quedarse atrás en su carrera académica. Si es que en sí el concepto ya es estúpido. Carrera académica. Aprender no puede ser nunca una carrera. Una carrera es una competición y aprender no debería consistir en competir con nadie, como mucho con uno mismo. Además, el aprendizaje no se debería poder cuantificar, y mucho menos marcar a ningún ritmo, cada cual al suyo y todo fluiría mejor. Pero os diré más, el problema de la memorización no es un problema en sí.
Todos los alumnos tienen capacidad de sobras para memorizar lo que quieran y más. La prueba está en la cantidad de datos poco útiles, así entre comillas, que se nos graban en la memoria con mucha facilidad y que quedan ahí para siempre. Y aquí os dejo un ejemplo tonto pero significativo. Los niños de las generaciones posteriores a la mía no tuvieron ningún problema para memorizar el nombre de cientos y cientos de Pokémon, y no solo sus nombres, también sus atributos físicos, sus evoluciones, el nombre de sus ataques, en definitiva una barbaridad de información que llenaría una buena base de datos informática. En cambio, parecen no mostrar la misma capacidad para recordar los elementos de la tabla periódica o las fechas importantes de la asignatura de historia. ¿Dónde está la diferencia? En la diversión. Y no solo en eso, en la diversión y en el sentido práctico de dicha información. Es decir, los juegos de Pokémon pueden parecer una banalidad para cualquiera, pero los niños se divierten con ellos, y el hecho de conocer mejor esas informaciones les ofrece la ventaja de poder jugar mejor y divertirse más. La química, la historia y todas las demás asignaturas no les ofrecen diversión, y más importante, no les ofrecen ni objetivos ni alicientes. ¿Por qué un niño no se aprende la tabla periódica con facilidad? Pues porque se le enseña únicamente para que apruebe un examen y eso no es divertido. ¿Estoy diciendo que la química no sirve para nada y Pokémon sí? Obviamente no. La química es muy importante porque nos enseña a entender mejor el funcionamiento del mundo en el que vivimos, pero eso lo he entendido yo ahora con más de 30 años encima. ¿Por qué nadie me lo planteó así cuando me tocó estudiarla? ¿Y por qué no se les plantea de una forma similar a los niños de hoy? Los niños son curiosos por naturaleza, y no seré yo el primero que lo diga, pero el sistema educativo parece estar diseñado para matar esa curiosidad en la etapa más temprana posible. Pretendemos que los niños entiendan que adquirir más cultura y más conocimientos les ofrecerá mejores oportunidades en la vida, pero es que eso a los niños no les importa. Yo tuve que esperar a superar la veintena para entender de qué va esto de la vida laboral, y por descontado no me gustó. Quizás el problema no sea tanto del sistema educativo como del sistema en que nos obligan a vivir, en el que tu objetivo debe ser formarte todo lo que puedas para ir sacando títulos, para mejorar las opciones de tener un buen trabajo, con ello un mejor sueldo y así poder tener una mejor casa, un mejor coche. ¿De verdad la vida ha de ser solo eso? Yo no digo que en la vida no se tenga que trabajar, es evidente que sí, pero la cuestión es por qué y para quién. Hoy en día la mayoría de gente solo busca un trabajo por cuestiones de subsistencia. Haceos esta pregunta. Si esta misma noche os tocase la lotería con suficiente dinero como para solucionaros la vida, ¿iríais mañana a trabajar? Algunos responderán que sí y de verdad, enhorabuena por ellos. Pero si has respondido que no, ¿cómo puedes forzar a tu hijo a que recorra ese mismo camino que tú con tu respuesta estás demostrando que no compartes? La finalidad del trabajo y también en los estudios siempre tendría que ser ir hacia la búsqueda de una realización personal y, a ser posible, de la mejora de las condiciones para la humanidad a la que todos pertenecemos. Cuando eso no ocurre, cuando el único objetivo es meramente económico, nos convertimos en máquinas sin corazón y sin motivaciones reales, diseñadas para enriquecer a unos pocos, en muchos casos en detrimento del resto de la humanidad y en última instancia en detrimento de uno mismo. Y ese modelo es exactamente el que impulsamos con nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo actual. No se nos forma para elevar nuestra potencia mental y alcanzar cotas intelectuales que superen a la generación anterior. Se nos adoctrina para que sepamos realizar las mismas tareas que ya realizaron nuestros antecesores y que no vayamos mucho más allá, a no ser que esa mejoría técnica, científica o de conocimiento en general se traduzca en más beneficios económicos para los que mandan. Preguntaos una cosa, si a todos nos enseñan lo mismo, ¿quién va a estudiar las cosas que no nos enseñan? ¿Y sabéis a qué conclusión he llegado yo? Pues que esto se hace así para que seamos cómodas y prácticas piezas intercambiables entre nosotros. Hoy en día no hay nadie imprescindible en casi ninguna empresa. Si te sale la vena rebelde, te echan a la calle y buscan a uno que haya estudiado lo mismo que tú, pero a poder ser que tenga un carácter un poquito más dócil. En cambio, si tú fueras un genio especializado en un campo que nadie más hubiera estudiado, las empresas no podrían prescindir de ti, y eso te daría cierto poder sobre ellas. Por eso a todos, especialmente en las carreras universitarias, nos enseñan lo mismo vayas a la universidad que vayas. Lo pintan como que son los conocimientos que todo universitario debe tener, pero eso lo que hace es que haya muchos campos que no se estudien, simplemente porque hay 4 señores fumando en pipa que controlan todo el cotarro académico y solo ellos deciden lo que es importante y lo que no lo es. Que me pregunto yo, ¿en base a qué? ¿Quiénes son ellos para decidir eso? Y si yo ahora de repente me pongo a estudiar por mi cuenta uno de esos temas que dicen que no son importantes y acabo revolucionando el mundo, ¿entonces qué pasa? Vale, puede parecer una flipada por mi parte, pero quizás precisamente eso es lo que no quieren que ocurra. Y aquí entramos además en el drama de los títulos académicos. Sin un título hoy en día no eres nadie y tus opciones laborales se reducen a hacer cosas que nadie quiere hacer. Pero ¿qué es realmente un título? Este debate lo he tenido con un montón de gente y obviamente siempre hay dos posicionamientos, los que tienen títulos que defienden este sistema a muerte y los que no los tienen, que lo critican. ¿No suena esta historia un poco a algo anterior? Remontémonos a la Revolución Francesa. ¿Qué ocurrió? Los nobles defendían la aristocracia porque les otorgaba ciertos derechos y privilegios, mientras el pueblo la quería derrocar. ¿Por qué?
Por 1000 razones, pero la principal porque existía una diferencia de clases entre personas por motivos injustos. Que alguien dirá, hombre, pero es que obtener un título universitario no depende de algo injusto, depende de tu esfuerzo, de tu dedicación, y esto es cierto, pero no nos olvidemos de un pequeño detalle. Los títulos se consiguen con esfuerzo, dedicación y también con dinero, porque las carreras baratas precisamente no son. Que sí, que también hay becas para los pobres que no se lo pueden pagar, pero quitando esa estupenda obra de caridad altruista, no hay que ser muy listo para darse cuenta de lo que está ocurriendo ya. No voy a explicar todo el proceso porque es un rollo que o ya conoceréis o tampoco merece más atención, pero todo apunta a que el plan establecido es encarecer tanto como se pueda la universidad para hacer que solo los que puedan pagarla puedan acceder. Informaos del proceso de los nuevos grados universitarios, de los cambios en los másters y de eso que ahora se llama carreras 3+2 que se están implantando en toda Europa. No hace falta ser muy listo para ver cuál es el objetivo detrás. Y lo peor de todo es que en Europa estamos mucho mejor que en Estados Unidos, que para estudiar tienes que endeudarte casi de por vida y sin garantías de conseguir trabajo después. En definitiva, la brecha entre clases sociales no hará más que aumentar, porque solo los ricos podrán pagarse los estudios y los pobres tendrán que quedarse con las ganas. Yo no quiero sonar catastrofista, pero si algún día vuelve a estallar algo parecido a una Revolución Francesa 2.0, que nadie se sorprenda, yo al menos no lo voy a hacer. Nos empujan a generar una diferenciación de clases cuando lo que realmente deberíamos buscar entre todos es más igualdad. Esa diferenciación no beneficia a nadie, solo a los que saben que cuando el pueblo está dividido, da menos problemas a los que mandan. ¿Para qué se van a molestar en condicionar nuestras vidas por la fuerza si dando beneficios a unos pocos, nosotros mismos ya nos despellejamos por intentar conseguir lo que esos otros han obtenido? Quizás todo esto cambie el día que todos rechacemos esos beneficios siempre que nos sean iguales e equitativos para el resto de la gente, y a eso solo se llegará mediante el despertar de la conciencia humana. Despertando cada uno individualmente y dejando los bajos instintos humanos a un lado, lograríamos una igualdad que en última instancia nos acabaría beneficiando a todos. Imagínate un mundo en el que niños y mayores desarrollen su curiosidad simplemente por el gusto de hacerlo, que puedan investigar, intentar entender mejor el mundo que les rodea sin condicionantes económicos o de clase, sin tener que estar agobiados toda la vida por no perder un trabajo que detestan solo porque ello les conllevaría perder todo lo que tienen, incluido su propio hogar. Lo repetiré 1000 veces si hace falta, el ser humano no es vago por naturaleza, es curioso, y cuando tiene un objetivo entre ceja y ceja es imparable. ¿Cuántas mentes brillantes nos estarán muriendo de asco en fábricas o en oficinas sin más aliciente que realizar la misma maldita tarea día tras día, año tras año? Una de las épocas más brillantes de la humanidad fue el Renacimiento, en el que grandes genios pudieron dar un salto enorme en todos los campos del conocimiento humano. ¿Sabéis por qué? Porque tenían gente que les mantenían y su única ocupación era investigar, inventar, pensar en cómo mejorar las condiciones de vida para la gente. Y no solo a nivel tecnológico o científico, también desarrollaron un arte que hoy en día todavía no tiene igual. Algún día la humanidad podrá brillar en su pleno esplendor. ¿Y sabéis cuándo será eso? El día que tengamos libertad de verdad para hacerlo. El día que nos libremos de este sistema que solo quiere tenernos ocupados en tareas banales el mayor número de horas al día para dejarnos tan cansados después que no tengamos ganas de hacer nada más. No se trata de quemar todo el sistema educativo que tenemos hoy, se trata de impulsarlo con un objetivo diferente. No basta con decirle a los niños que tienen que aprender historia porque sí, hay que hacer que entiendan por ellos mismos que conocer la historia es la única manera de no repetir los errores del pasado. No se trata de decirle a un niño que aprender matemáticas o física le ofrecerá un futuro más brillante, sino hacer entender a ese niño que todo el mundo que nos rodea es matemáticas y física, y que conociendo la teoría podrá aplicar mejor la práctica y con ello jugar mejor. La educación tiene que ser divertida, porque divertido puede ir de la mano de interesante, pero interesante nunca se ha llevado bien con obligatorio. Todo esto, por supuesto, sin pasar por alto la responsabilidad de los padres en la educación del niño, que es muy fácil criticar a los profesores y al sistema sin prestar la más mínima atención a tus hijos luego en casa, y dándoles un ejemplo pésimo todo el día tirado en el sofá viendo fútbol o telebasura. Los niños también son lo que ven, y aunque el sistema te tenga la moral y el ánimo totalmente aplastados, cosa que es más que comprensible, por tu hijo has de hacer un esfuerzo para darle un buen ejemplo, porque si no, ese niño en 20 años será una fotocopia calcada de lo que tú eres ahora. Y quizás también deberíamos replantearnos un poco todo esto de los títulos académicos. Si algo he aprendido después de mi paso por la universidad es que un título no significa absolutamente nada. De hecho, puedes conseguir ese título a base de copiar y de chuletas y no serías el primero ni seguramente el último que lo consigue así. Pero en esencia, un título no garantiza el conocimiento, sea de la universidad que sea. El ejemplo más claro de esto lo tengo en un amigo que estudió arquitectura. Al que recién salido de la carrera le dieron un puesto de cierta responsabilidad en la construcción de un edificio de una empresa familiar.
Llegado a cierto punto de la obra, un paleta de esos de los de toda la vida se acercó a mi amigo el señor arquitecto y le dijo que estaban haciendo las cosas mal y que si no las rectificaban el edificio acabaría teniendo defectos estructurales. Por supuesto, mi amigo no hizo caso, despreciando la opinión de aquel hombre sin estudios que llevaba varios años subido al andamio. Al poco tiempo los defectos estructurales se empezaron a hacer evidentes tal como predijo el señor paleta y mi gran amigo el arquitecto recibió la cura de humildad más grande de toda su vida. Esto demuestra que no todo se aprende en los libros y que estarás cometiendo un gran error si desprecias a alguien por no haber obtenido un título, ya que te puede pegar 40 vueltas en conocimiento y, más importante aún, en experiencia. ¿Por qué no colaboramos entre todos sin discriminar por clase social o nivel de estudios en lugar de competir? De esto ya hablé en el capítulo 12 y no me quiero repetir, pero es todo lo que necesitaríamos para empezar a hacer las cosas bien de verdad. Pero bueno, a pesar de todo lo expuesto, tampoco es que esté todo perdido. Ya hace tiempo que empezaron a aparecer escuelas alternativas donde se saltan los patrones educativos estipulados por los gobiernos y los estudiantes salen igual o más preparados. Tal vez en esta última frase esté la clave de lo que se debería cambiar. La educación no la debería decidir un gobierno, sea del color que sea. Debería decidirse o bien entre las altas esferas académicas o incluso mejor, que cada profesor lo decida a su manera. Unificar la educación no es sinónimo de mejorarla. Sí, todos acabaremos sabiendo las mismas cosas, y eso es una ventaja a muchos niveles laborales, pero sobre todo es una gran desventaja a nivel humano. Porque como decía, si todos estudiamos las mismas cosas, ¿quién se va a encargar de estudiar las que no se pueden estudiar en ningún sitio? Basta de repetir como loros y abramos la mente de nuestros estudiantes para que puedan ser tan brillantes como realmente puedan y quieran, y no solo alcanzar los niveles que nos son útiles para determinados trabajos. Así no brillaremos nunca, aunque tal vez ese sea el objetivo final que algunos persiguen. Esto es lo que debemos cambiar. ¿Oís eso? Es hora de despertar.